¿Qué tal amigos? Estamos en la ronda 4 del torneo de candidatos y esta partida entre Vladimir Kramnik y Fabiano Caruana ha sido muy complicada. Creo que es una partida muy loca porque los análisis son confusos. Voy a tratar de explicarlo de la manera más clara para todos ustedes y bueno, espero tener éxito. Vamos a ver de inmediato lo que sucedió. Se empieza con la apertura Petrov, caballo por E5, D6, todo esto muy lógico, pero justo aquí, en vez de la continuación más popular D4, Kramnik elige Dama E2, tras lo cual, luego de Dama E7, hay que decir que ya Caruana ha jugado esta posición con las piezas negras en el torneo de Tata Steel. En esa partida, Magnus realizó la jugada D3, pero Kramnik juega otra opción, caballo C3, que también es una continuación muy lógica. Y ahora se viene un medio juego sin damas, porque Caruana elige el cambio. Y a partir de aquí, amigos, las jugadas siguientes son muy lógicas, son de desarrollo, así que vamos a avanzarlo rápido, porque esta partida es larga. Torre H1 completando su desarrollo. Y aquí las negras realizan alfil F6, que es la novedad, ya que existe una partida por correspondencia en donde las negras aquí desarrollaron su alfil a D7. Veamos entonces cómo continúa la partida luego de alfil F6 de Caruana. Pues aquí Kramnik empieza a maniobrar con sus piezas. Caballo D2. ¿Cuál es su idea? Pues venir a E4 y tratar de buscar este alfil. Es por eso que la siguiente jugada de las negras es lógica. Torre E8. Y las blancas juegan alfil F3, una posición abierta con la pareja de alfiles al frente. Aquí las negras también quieren buscar uno de esos alfiles, por lo que caballo E5 se realiza, pero por supuesto ya esto Kramnik lo tiene previsto con esta jugada alfil F4. La captura en F3 es imposible por la debilidad en la octava fila, y vamos a ver que aquí ya las negras tienen dificultades para el desarrollo. Fíjense, desarrollar este alfil no se puede porque tiene que defender este peón. Y para desarrollarse, entonces una jugada como por ejemplo C6 sería muy mala debido a caballo C4. Ya digamos se crearía una debilidad, pero también este punto es vulnerable. Así que aquí Caruana, pues ya sintiendo el peligro de la posición, decide jugar rey F8, que no es una jugada bonita, pero sí necesaria. Ahora sí se amenaza la captura en F3, por lo que Kramnik mueve ese alfil a D5. Otra opción es llevarlo a E2, pero si ese alfil se lleva a E2, las negras no van a tener problemas en igualar la partida con caballo G6 seguido de alfil D7. Así que luego de alfil D5 por parte de Kramnik, Caruana juega C6 y el alfil se retira a B3. Ahora amigos, las negras quisieran de inmediato quitarle actividad a ese alfil de casillas blancas con la jugada de 5. Pero eso no es posible, o al menos de inmediato no es posible, porque en ese caso las blancas responderían con C4 tratando de buscar actividad para esta pieza. C4 es una jugada de hecho muy fuerte, ya que si las negras intentan avanzar el peón, entonces este caballo tiene una casilla muy fuerte en E4 y este caballo tiene mucha actividad. Entonces aquí luego de alfil B3, las negras deciden responder con alfil F5 y ya están a punto de completar su desarrollo las negras. Y ahora es el turno de Kramnik. Él juega H3, tal vez para evitar esta maniobra mirando este punto, posiblemente la expansión, no lo sé. El caso es que luego de H3, Caruana responde de manera enérgica con G5. Eso está muy bien, está ganando espacio en el flanco de rey, y si se llega más adelante en un final, pues estos peones pueden estar en posiciones avanzadas. Alfil H2, rey G7. Y ahora Kramnik realiza esta jugada C4. Vamos a tratar de entenderla, porque esta jugada al principio pareciese que está quitando la actividad de este alfil. Este alfil no se ve a simple vista muy cómodo. ¿Cuál es la idea de este avance de peón? Pues fíjense amigos, Kramnik desea jugar caballo E4,
pero si se realiza de inmediato, las negras van a responder con D5 y por supuesto las blancas ganarán el alfil de casillas negras, pero por otra parte este alfil quedaría fuera de juego. Esta estructura de peones hace que este alfil no participe en la lucha y Kramnik no desea eso. Así que la jugada C4 es justamente para evitar esta sólida estructura de peones. Caruana responde con G4 tratando de buscar actividad para su alfil. Kramnik continúa con caballo E4 y ahora Caruana ejecuta un plan para poder llevar este caballo a F3 luego de tratar de buscar cambiar estos peones. Ese plan lo ejecuta primero cambiando el alfil por el caballo, alfil por, torre por, y luego de esta jugada intermedia alfil G5 y rey B1, ahora se captura en H3. El plan de Caruana es justamente que luego de esta captura, pues tratar de que este caballo ingrese, pero Kramnik no decide capturar en H3, sino que realiza otra jugada que hace que la partida se vuelva muy complicada. Él juega C5 y ya vamos a ver cómo la posición se vuelve muy loca. Pero antes de continuar con la partida, veamos lo que sucedería si el peón en H3 se captura. Pues en este caso, antes de que el caballo se sitúe en F3, primero se realizaría F5 y ahora sí, no importa dónde vaya la torre, a E2 o a E1, se continuará con caballo F3 atacando el alfil y al mismo tiempo la torre, por lo que se vienen estos cambios forzados. Y luego de alfil por peón, por ahora las blancas tienen un peón de más, pero gracias a la maniobra del caballo son las negras las que van a quedar muy bien, ya que el peón en F2 se pierde y este de hecho es un gran peligro para las blancas. Es por ese motivo que aquí Kramnik no captura en H3, sino que continúa con C5 y la partida se vuelve complicada porque eso va a permitir ahora de que Caruana capture en G2. No de inmediato, sino que primero juega F5 y tras torre B4, ok, la torre va a ingresar a B7, pero este peón negro está solo a un paso de promocionar. Peón por G2 y luego de torre por peón jaque y rey H8, las blancas también obtienen un peón pasado en la columna D. Y bueno amigos, a partir de aquí la partida es muy dinámica porque todas las piezas tienen actividad. Caballo F3 por parte de Caruana y aquí Kramnik, su primera intención era realizar la jugada alfil G1, pero se dio cuenta de que esa jugada no sirve. ¿Por qué? Porque si se hubiese jugado alfil G1, luego de torre E2 y D7, las negras ganarían con la jugada torre D2, ya que el cambio de pieza favorece a las negras. Y si la torre blanca evita ese cambio en la columna D, por ejemplo, si esta torre se va a C1, las negras ganan de inmediato con torre D6. Esta torre blanca no tiene casilla para resguardarse. O sea que esta jugada que al principio Kramnik pensó alfil G1 no le sirve. Es por ese motivo que aquí Kramnik continuó con alfil A4. Un sacrificio que también se ve muy peligroso porque este peón está a dos pasos también de promocionar. Caruana captura el alfil y tras alfil por peón, Kramnik esperaba que esta torre simplemente se moviera y eso permitiría a que las blancas capturen este peligroso peón. Y de hecho, si esto hubiese pasado, son las blancas quienes tienen las posibilidades de ganar. Estos peones pasados y unidos son muy fuertes. Pero Caruana, digamos, le da a Kramnik el primer shock, la primera sorpresa. No quita la torre de E8, sino que juega torre a D8. Máxima actividad para sus piezas. Es una jugada sorprendente. Pero antes de continuar con la partida, veamos también esta variante que es interesante de bloquear la gran diagonal con esta jugada torre E4. Es una jugada, digamos, muy bonita porque si las blancas capturan la torre, tras peón por,
no van a llegar a tiempo para poder evitar la fuerte actividad de estas piezas. Por ejemplo, si aquí las blancas continúan con torre G1, E3 es muy fuerte, ya que si se captura el peón en G2 de inmediato, las negras continúan con E2 ganando. Y si se captura de primero en E3, las negras tienen esta jugada, boom, torre F8, y se ve que la amenaza es directa. La debilidad en la primera fila es el problema que tienen las blancas. Estamos viendo ya ciertos detalles en la posición blanca que permite que este peón junto con este caballo que quiere venir a F3, que por ahora no puede, pues sea beneficioso para las negras. Es por ese motivo que a Caruana no le preocupa que este alfil sea cambiado por la torre, porque eso va a permitir que el caballo salte a esta casilla. Torre a D8 entonces es muy fuerte por ese motivo. Ya sabemos que Kramnik no debe capturar la torre en E8, pero ¿qué puede hacer? Porque Caruana está amenazando simplemente torre por peón, ya que la primera fila está muy débil. Y debido a esa amenaza, este peón no se puede capturar de inmediato. Alfil por G2 es respondido con torre por peón. Las negras quedan muy bien porque tienen pieza de más. Así que la única jugada que tiene Kramnik en esta posición es D7. Caruana lleva la torre a E2. Kramnik captura ese peligroso peón, pero ahora Caruana captura en F2 y ahora hay otro peón pasado, este de F5. Así que aquí luego de alfil C6, lo que hace primero Caruana es buscar la actividad de esta pieza y tiene dos caminos. Uno es llevarlo a través de F1 para luego a E2 seguido de C4, y el otro camino es el que eligió, caballo G4. Noten que Caruana no intenta defender este peón porque se va a perder próximamente. Así que Kramnik aquí lo captura de inmediato, torre por A7, y luego de caballo E3 y torre G1, aquí Caruana tranquilamente defiende el alfil con H6. Y debido ahora que la columna G está bloqueada, este rey puede venir a la acción. Hay que considerar, amigos, que aquí en vez de H6, las negras pudieron haber jugado torre por peón, aprovechándose de un detalle en la posición. Si aquí las blancas continúan, por ejemplo, con alfil A4 y de repente hay una doble amenaza, las negras tienen esta sorprendente respuesta torre F2 y el alfil no se puede capturar porque siempre está la debilidad en la primera fila. Pero regresando a la partida, en vez de capturar en C2, las negras jugaron H6, es una jugada muy lógica. Y ahora noten lo siguiente, porque Caruana amenaza capturar en C2 y Kramnik encuentra una manera indirecta de proteger ese punto realizando la jugada torre C7. Vamos a ver por qué es una defensa indirecta, pero fíjense que si aquí se realiza, por ejemplo, la jugada C3, es muy mala porque eso abre la segunda fila. Caballo C4 viene con mucho efecto porque ya ahora la segunda fila se está abriendo más y de repente las negras aquí ganan de manera fulminante. Este alfil de hecho es una pieza asesina. Es por ese motivo que aquí Kramnik defiende de manera indirecta con torre C7. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que esta torre puede defender de manera indirecta este punto? ¿Qué pasa si aquí las negras capturan el peón con la torre, por ejemplo? O con la torre o con el caballo, no importa. ¿Saben lo que sucedería en este caso? Si se realiza, por ejemplo, torre por peón, pues se continuaría con esta fuerte entrega de calidad, boom, tras lo cual, luego de peón por torre, las blancas ganan de inmediato. Por ese motivo, el punto C2 está defendido de manera indirecta por ese sacrificio en G5. Así que debido a esta incómoda clavada que puede existir en la octava fila con torre C8, Caruana juega rey G7. Ahora, a partir de aquí, amigos, la partida se convierte en una carrera de ver quién promociona primero. Y ahí va Kramnik, a 4. Ya está Kramnik a 4 pasos de promocionar. Y Caruana, antes de empezar con su avance, primero se quita de esa clavada rey F7. Y bien, amigos,
Aquí Kramnik puede seguir con su avance, pero decide primero defender el punto C2 con esta jugada alfil B5. Y Caruana juega rey E7 para también controlar este peón. Y así esta torre pueda tener movilidad. Ustedes pueden pensar, oye, pero este alfil también controla la casilla E8. Sí, pero con un sacrificio ya esa casilla deja de estar protegida. Así que rey E7 es clave. Aquí ahora las blancas continúan con su avance de peón A5. Y Caruana trata de buscar actividad con sus piezas con esta jugada torre F4. ¿Cuál es la idea? Pues venir con torre B4, atacar el alfil y al mismo tiempo venir con alfil F6 mirando este punto. Es por ese motivo que Kramnik no avanza el peón, sino que primero evita torre B4 con la jugada C3. Estamos en la jugada 38, Caruana continúa con rey D6 y aquí Kramnik juega torre B7. Esto es un error por los apuros de tiempo, porque una jugada como torre C6 permite a las blancas tener ventaja. Obviamente el rey no va a capturar en D7 por el jaque seguido de torre por alfil. Pero fíjense que si aquí en esta variante las negras juegan rey E7, las blancas tranquilamente avanzan con su peón y las negras no pueden capturar este peón con una torre porque las blancas continuarían con torre C8 seguido de esta amenaza. Estamos viendo los peligros que hay en esta posición para las negras. Esta variante de hecho a Kramnik se le escapó, la jugada torre C6. Entonces, regresando a la partida, aquí Kramnik jugó torre B7. Eso da oportunidades a las negras de venir a la partida. Jugada 39 de Caruana, torre G4, con la idea de cambiar y bueno, tener estos dos peones conectados serían muy fuertes. Por eso Kramnik lo evita con torre E1. Una jugada que Kramnik después comentó que dijo que era mucho mejor era la jugada torre H1. Porque con esta jugada torre E1, Caruana simplemente avanza el peón y ahora este caballo hace que la actividad de esta torre quede disminuida. No puede ni siquiera entrar en la columna D. Ahora amigos, no vayan a pensar que en la carrera de peones este peón es el que va a avanzar. No, es este otro peón. Este peón cumple el rol de mantener a este caballo protegido y que esta pieza pues no tenga actividad. Así que aquí Kramnik continúa con la jugada A6 y ahora sí Caruana continúa con H5, A7 y ahora sí, como se amenaza torre B8, Caruana debe venir con torre A8. Es una posición amigos muy tensa en esta carrera porque al principio son las blancas las que están a punto de promocionar. ¿Y qué puede hacer Caruana? Pues fíjense, en esta posición Kramnik nuevamente tiene una oportunidad de poner esta posición a su favor. Él tiene que encontrar esta jugada C4 con la idea de venir con este peón lo más rápido posible. Pero en vez de eso realiza la jugada B4 y eso permite a Caruana tener contrajuego. Porque fíjense amigos, si regresamos, si se hubiese realizado la jugada C4, si las negras hubiesen continuado con su carrera de marchar con este peón con H4, las blancas ganan de inmediato con la jugada C5, ya que tiene que capturarse ese peón y esta torre es decisiva. Es por ese motivo que la jugada C4 es muy fuerte. Hay otra idea también en esta posición en vez de realizar C4 y es la jugada torre B8 que uno lo puede considerar. Pero en esta variante con torre B8, luego de torre por peón, D8 dama, alfil por y torre por, los módulos de análisis dicen que esta posición es de tabla y los grandes maestros también están de acuerdo en el análisis que se dio después de la partida. Ellos después de la partida de hecho dieron muchísimos análisis, muchas variantes muy complejas. Vamos a regresar a la partida porque aquí luego de B4 que hizo Kramnik, Caruana continuó con su avance H4 y ahora sí Kramnik realiza la jugada C4. Ya sabemos lo que viene. Ahora ustedes pueden pensar, en vez de C4 no existe por ejemplo la jugada D8 dama. Porque fíjense amigos, no se puede capturar con la torre por torre B8. Así que la captura con el alfil es forzada
luego de torre D7 y rey E6, las blancas pueden tener esta idea de alfil C6. Esa torre de hecho no puede venirse a C8 por alfil B7, tiene que entregarse por el peón en A7 y esta posición parece ser muy prometedora para las blancas. Pero no fue así, Kramnik continuó con C4, el peón negro ahora avanza a H3. Estamos, digamos, en un momento muy tenso de la partida porque ambas casillas de promoción están controladas, igual esta torre controla la promoción de este peón y no se sabe quién es el que va a promocionar de primero. Kramnik continúa con C5 y luego de rey E5, torre B8. Pareciera ser que es Kramnik quien va a promocionar de primero, pero ¿a qué costo? Porque fíjense amigos, aquí existe una variante que es compleja, no la voy a dar hasta el final porque me parece muy inhumana, pero es una posición que lideriza a las tablas y es la jugada C6. Si Kramnik hubiese continuado con C6, luego de la carrera H2, C7, torre G1, las blancas entregan su torre para evitar la promoción en H1 con la jugada alfil C6. Y luego de torre por, rey A2, caballo D5 bloqueando la casilla de promoción. Tras alfil por y rey por son las blancas quienes promocionan primero. Y de hecho en esta posición la única jugada que salva el medio punto es esta jugada de torre B5 y hay jaque perpetuo. No voy a continuar la variante porque es una línea en donde este rey se va incluso hasta la casilla F2, pero no logra escaparse de los jaques. Es una variante muy larga, por eso es entendible que aquí él no haya realizado la jugada C6, sino que hizo torre B8. Y luego de torre por peón, Kramnik pensó que él ganaba esta partida con esta jugada torre G8 y a simple vista parece que es así, porque se está amenazando la entrega del alfil para promocionar y si este alfil se mueve, entonces las blancas van a capturar esta torre ya que el caballo está clavado. Así que digamos, este es un momento muy importante. Caruana ha visto algo que Kramnik ha omitido y es un shock lo que ocurre en este momento porque Caruana realiza la jugada boom, alfil F6. Qué bonita jugada, aprovechándose de la actividad de estas tres piezas en contra de este rey débil. ¿Cuál es la idea de alfil F6? ¿Qué hay de malo con que las blancas capturen la torre en G4? ¿Qué sucede si Kramnik hubiese capturado esa torre en G4? Caruana hubiese respondido con rey F5 y es un ataque doble. Se ataca esa torre y al mismo tiempo el mate. Por ese motivo no se puede capturar la torre en G4. Pero uno pudiese pensar, ok, si el problema está en la red de mate, ¿por qué no primero eliminar el caballo y así ya tengo una casilla de escape? Y luego de peón por y torre por G4 ya no está la red de mate con esta jugada rey F5, pero el problema es que las negras tienen como respuesta H2 y este peón no puede detenerse, ambas casillas están protegidas. O sea que esta jugada alfil F6 es una jugada muy fuerte y deja a Kramnik sorprendido. Kramnik pensó que ya estaba ganado en esta posición y le dieron esta sorpresa alfil F6. Caruana está amenazando capturar esta torre, así que la única jugada es promocionar para desviar al alfil de la gran diagonal. Alfil por dama y torre por G4 y ahora esta jugada ya no tiene sentido porque ya no existe la red de mate. Así que luego de torre por G4 las negras vuelven con su plan de dar mate con alfil F6 y ahora Kramnik se prepara para entregar su torre por ese alfil. Torre G6. Está esperando que Caruana juegue rey F5. Esta jugada de hecho no es muy buena porque luego de alfil D3 y rey E6, Kramnik entregará su torre y estos dos peones van a garantizar las tablas. Así que aquí luego de torre G6, Caruana jugó torre B7 y luego de alfil E2, torre por peón jaque. Bien amigos, estamos digamos en una posición
en donde todavía las blancas tienen algunos problemas porque las piezas negras están en buena posición. Las piezas blancas de hecho se encuentran muy pasivas. Tras rey A2 y caballo C2, noten qué amenazantes se ven las piezas negras. Se está amenazando rey F5 y torre B2 mate. Así que Cráneo primero intenta alejar a ese caballo, torre C1, y luego de caballo D4 atacando el alfil D3. No es fácil defender esta posición cuando todas las piezas negras se ven que están muy cerca de este rey. Caruana jugó rey A4 y luego de rey B1, Caruana hace esta jugada caballo B3. Es muy buena porque ya vamos a ver ciertos detalles que hay en esta posición. Primero, ¿a dónde llevar esa torre? Esta torre tiene que permanecer en la primera fila porque este peón se encuentra a solamente 2 pasos. Así que Kramnik lo llevó a E1 y luego de rey D5, noten qué sorpresa esta jugada porque el alfil se está dejando en el aire. Y uno puede pensar, oye, pero ¿qué hay de malo en capturarlo? Porque Kramnik no lo capturó, sino que hizo la jugada rey C2. ¿Por qué no se puede capturar ese alfil? ¿Qué hay de malo? Pues en este caso, amigos, Caruana gana de esta forma con torre A1 y luego de rey C2, torre por. Así de simple. Tras rey por caballo, este peón avanza sin problemas y va a promocionar. Kramnik de hecho, mostrando esta variante al finalizar la partida, pensó que esta línea era de tablas, pero no es así. Porque luego de alfil B5 las negras tienen esta fuerte jugada, boom, F3, bloqueo táctico en la gran diagonal y ya las negras ganan, porque una jugada como alfil C6, rey E5, se ataca la torre, por lo que se debe capturar en F3 con la torre y las negras promocionan. Es una bonita variante de cómo las negras ganan. Así que regresando aquí a la partida, ya vemos el motivo por el cual este alfil no puede capturarse. Así que Kramnik continuó con rey C2 y luego de caballo D4, rey B1. Amigos, rey B1 fue una mala jugada. Ya vamos a ver el motivo. Lo mejor era mover el rey a C1 para que cuando las negras vinieran con este jaque, las blancas pudieran bloquearlo con el alfil. Pero con el rey ahora ubicado en B1 ya no va a ser posible. Fíjense, con esta jugada de Caruana caballo F3, a Kramnik solamente le quedaban 2 segundos en el reloj, por eso juega de inmediato torre D1 y ya es el error decisivo, porque ahora con esta jugada torre A1 jaque, esta torre se va a cambiar. Si el rey hubiese estado en C1, alfil B1 sostiene la posición. Pero ahora, luego de rey C2, torre por torre, Kramnik ya no puede capturar la torre de inmediato. ¿Por qué? Porque si Kramnik lo captura, la jugada H2 es decisiva, ya que cuando las blancas vengan con torre H6, las negras bloquean la columna H con alfil H4. No hay defensa para defender ese peón. Así que Kramnik sabiendo que no puede capturar la torre, busca otra manera de tratar de controlar esta casilla y lo hace con esta jugada alfil A6. Es una jugada sin esperanza porque a pesar de que intenta alfil B7, las negras van a poner todo bajo control con esta jugada torre D2. El rey no puede venirse a B3 porque luego de torre B2, aunque el rey se quite de la columna B, esta torre protegerá el punto B7. Por ese motivo, luego de torre D2, Kramnik tuvo que llevar su rey a la primera fila. Caruana continuó con alfil B2 quitando el alfil de la sexta fila y luego de rey B1, rey por peón. Ya aquí las negras están completamente ganadas, Kramnik no tiene nada que hacer, él continuó con alfil B7, pero luego de caballo E5 y torre F6, Caruana tranquilamente continuó con F3. Todo está defendido, no hay nada que hacer aquí para Kramnik. Él hizo la jugada torre F5, pero luego de F2 abandonó. Aquí en esta partida ambos tuvieron sus oportunidades. Kramnik arriesgó muchísimo con la jugada C5, pero luego de todas estas complicaciones era bien difícil de saber quién iba a ganar la partida. Y bueno, ha sido una pelea muy disputada
para ambos. Espero te haya gustado muchísimo esta partida. Ha sido muy complicada, espero haber aclarado el panorama de algunas jugadas y nos estamos viendo en la próxima ronda, amigos. Cuídense.